Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy, decodificando las escrituras, decodificando a los profetas, decodificando al profeta Amós. Hoy damos continuación a nuestro estudio del libro del profeta Amós. Dios les bendiga a todos. Espero en el Señor que toda esta hermosa audiencia se encuentre bien dentro de las circunstancias que estamos enfrentando todos en el mundo. No pongamos la mirada en las circunstancias, sino en el que tiene control de las circunstancias. Todos nuestros estudios tienen tres propósitos principales. Primero, glorificar a nuestro Dios por medio del estudio. Segundo, que la iglesia sea edificada por medio de este estudio. Y tercero, que Dios revele el misterio de su palabra para la iglesia por medio de este estudio. Antes de continuar, vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo, quien es el autor y el que inspiró esta palabra, y por tanto es el único quien nos la puede revelar. Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia, Dios eterno, rogándote que tú, mi Dios, en este día, como siempre, tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablándole a este pueblo que está ansioso por escuchar tu palabra, por aprender más al conocimiento de Jesucristo, que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. En esta hermosa mañana te doy gracias por ser el instrumento que tú usas para llevar este estudio bíblico acerca del profeta Amós, donde vamos a descubrir muchas verdades que tú tienes en esta palabra para tu iglesia, para todo el mundo, Señor. Te doy gracias, glorifícate, danos la sabiduría y el entendimiento que tú sabes que necesitamos para que esta palabra la podamos incorporar en nuestro corazón y pueda ser parte de nuestras vidas. Es en el nombre de tu Dios amado Jesucristo que te lo pido, Señor. Amén. Bueno, adelante. Antes de empezar, quiero pedirles a cada hermano y amigo que está viendo este video que por favor, si se está edificando por medio de este video, compártalo con sus amigos, hermanos y familiares para que también ellos sean edificados. Comparta esta bendición que nadie, ni en la iglesia, ni en las universidades teológicas, ni en los institutos bíblicos les puede ofrecer. Estos estudios solamente los ofrece Biblia Estudio TV para toda la iglesia y el mundo. Bueno, anteriormente estudiamos que las profecías del profeta Amós fueron dirigidas en particular a las 10 tribus del norte. Pero también incluye profecía de juicio contra Judá y contra las naciones vecinas de Israel. Recordemos, hermanos, que en el tiempo del profeta Amós ya las tribus se habían dividido en dos partes. Al igual que hicimos en el estudio de Oseas, donde identificamos a los personajes y ver cuál era su rol en la historia, también en esta historia vamos a identificar a los personajes. Siempre el personaje principal y protagonista de la historia va a ser nuestro Dios. En este capítulo 1, Dios pronuncia juicio contra las naciones vecinas de Israel. Entiéndase, ¿verdad? Damasco, que es Asiria, Gaza, Asdod, Ecrón, Tiro, Edom, Amón, Moab. Y todas estas ciudades, de una manera u otra, eran enemigas que a menudo representaban una amenaza para la nación de Israel. ¿A qué o a quiénes representan estas naciones en la historia de Israel y de la humanidad como tal? Estas naciones representan a las acciones del enemigo de la raza humana. Representan a las acciones de Satanás en contra de la creación de Dios. Dios permite que estas naciones sean aguijones en contra de Israel y Judá por causa de sus desobediencias e idolatrías. Pero dice Dios que por 3 pecados de cada una de ellas y por el cuarto no va a revocar el castigo contra estas naciones. Y vemos que en cada una de ellas Dios le informa cuál es el pecado por el cual van a recibir castigo.
Dios no hace acepción de persona cuando se trata de corregir a sus hijos, los seres humanos, mis hermanos. El castigo de Dios para el ser humano es un castigo de corrección. Da retribución por causa de su desobediencia a sus mandamientos. Y aunque estas naciones no representen al pueblo de Dios en esta historia, sino que representan a quienes aguijonean al pueblo de Dios, no quiere decir que ellos están exentos del castigo, por cuanto ellos también son creación de Dios. Dios ama a Judá, ama a Israel, pero también ama a estas naciones del mundo. Recordemos que Dios, como siempre le he dicho, escoge a la nación de Israel para por medio de ella mostrarnos a nosotros, que somos la realidad de Israel, el grande amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Mostrarnos su misericordia, su gracia, su paciencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su poder, su cuidado, su protección, su perdón, su majestad, su grandeza, su salvación y su plan eterno para con toda su creación. Pero no solamente Dios pronuncia castigo para las naciones vecinas, sino que también pronuncia castigo para Israel, las tribus del norte, y para Judá, las tribus del sur. Y como todos ya hemos aprendido, las tribus del norte es sombra o tipo del mundo pecador de hoy día, y las tribus del sur es sombra o tipo de la iglesia de hoy. También aprendimos que para que podamos tener una buena y correcta comprensión e interpretación de las profecías, era necesario analizar el contexto de las profecías. Cada profeta es enviado por Dios para anunciar juicios como consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia y a la vez hacerle un llamado al pueblo al arrepentimiento para que esos juicios no lleguen a ellos y se reconcilien nuevamente con Dios, su creador. Cada profeta es enviado con un mensaje en particular, ya sea para las tribus del norte o ya sea para las tribus del sur. En este caso en particular, Amós es enviado a las tribus del norte como consecuencia de la opresión que Israel tenía contra la masa pobre. Es decir, que Israel no tenía misericordia de sus hermanos pobres, abusaban de los pobres, y no solamente por esta razón es el castigo, sino también por sus desobediencias a los mandamientos de Dios, también por irse detrás de otros dioses idólatras. Por tanto, Amós le decía que toda la nación de Filistea iba a ser castigada por sus pecados. Imagino que Israel se alegró mucho cuando escuchó la reprimenda contra estas naciones. Sin embargo, mis queridos hermanos, para ellos también había profecía de juicios. Es decir, que Israel no pudo encontrar excusa de su pecado, ya que Israel pensaba que el pecado de sus vecinos era mucho peor. De esto aprendemos que Dios no hace acepción de personas. Todo pecado tiene una consecuencia de castigo. Esto es bien importante que lo mantengamos en mente. No de muerte, porque ya Dios redimió de los pecados de la humanidad en el Génesis. No es para muerte. Y lo confirmó en el sacrificio de Cristo en la cruz a favor de toda la humanidad. Ya eso lo he repetido un par de veces. Por tanto, el problema aquí no es problema de muerte, sino problema de desobediencia, de castigo. Porque si hubiese sido un problema de muerte, entonces Satanás hubiese ganado la batalla. Y eso no. Vea la historia de la salvación. Ahí explico detalladamente todo esto. Ahora bien, lo interesante que les decía es que estas naciones vecinas eran usadas por Dios para castigar a Israel y a Judá por sus desobediencias a los mandamientos de Dios. Y por otro lado, Dios también castiga a estas naciones que Él usaba para castigar a Israel y a Judá. Recordemos a Jehú, que Dios lo usó como instrumento de venganza contra la casa de Acab. Sin embargo, luego Dios tomó venganza por el pecado de Jehú. Dice el texto que los juicios de Dios son tanto para los moradores como para la ciudad. Dice que el juicio es con fuego y destrucción.
Cuando escuchamos al Señor diciendo, esto es bien importante, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré el castigo, Dios con esta expresión nos revela hasta qué magnitud llega el pecado de estos pueblos. El cuarto simboliza que rebosa la copa de la paciencia de Dios. Y lo mismo vemos también para la nación de Edom. Dice Dios que porque esta nación había perseguido a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y cuando hablamos de afecto natural, hablamos del amor a nuestros padres, a nuestros hermanos, hijos, abuelos y todas nuestras familias. Es decir, que esta nación no tomó en cuenta a su familia, a sus hermanos, hasta tal punto que guardaban rencor en su corazón contra su hermano. ¿A qué se refiere Dios con esta expresión? ¿Sabe usted que Edom e Israel eran familia? Edom es descendiente de Saúl, el hermano de Jacob. Es decir, que estas naciones son familia y Edom perseguía a Israel todo el tiempo, tuvieron guerra. Es por esta razón que Amós pronuncia juicio contra Edom. Amós también pronuncia juicio contra los amonitas o los hijos de Amón. ¿Sabe usted quién era Amón? Amón era hijo de Lot, sobrino de Abraham, uno de los hijos que tuvo de la relación incestuosa con una de sus hijas. ¿Por qué lo castiga? Dice que porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, que esta nación era una nación ambiciosa hasta tal punto que no tuvieron misericordia de las mujeres encintas. ¿Por qué entonces abrían a las mujeres encintas? Bueno, para destruir a todos los herederos antes de que naciesen. Fíjense hasta dónde puede llevar la ambición y la codicia a una persona. A matar, a destruir, sin importar a quienes matan o destruyen. Todo por adquirir poder. Y les voy a pedir que, por favor, presten atención las acciones de todas estas naciones, porque luego vamos a comparar esas acciones con las acciones de las naciones de hoy. Bien interesante. Y por último, del capítulo 1, dice Jehová que por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Y antes de continuar, quiero que entiendan que cuando Dios dice que no va a revocar el castigo, significa que ese castigo es inminente. Viene porque viene. ¿Por qué va a castigar a Moab? Es la pregunta. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Pero no es este mismo Edom que Dios castiga por el otro lado. ¿Quién es Moab? Moab es el otro hijo de Lot, sobrino de Abraham, el abuelo de Edom, que nació de la relación incestuosa de su otra hija. En otras palabras, Moab, Edom y Amón eran familia. Es decir, que esta es una guerra entre hermanos, entre familia, mis queridos hermanos. Lo mismo que pasa hoy en día en Medio Oriente. Las naciones del Medio Oriente se pelean unas contra otras y son hermanos. Lo mismo también pasa hoy en día en las iglesias. Las diferentes denominaciones se pasan peleando porque cada una dice que tiene la verdad y que el hermano está equivocado. ¿A qué se refiere Dios con que quemó al rey de Edom hasta calcinarlo? Esta historia la encontramos en 2 de Reyes 3, donde relata que el rey Joram de Israel, hijo de Acab, a que Jehú mató junto con el rey Ocosías de Judá, recuerden, ¿verdad? Dice que junto a sus aliados de Judá, con Josafat, padre de Ocosías, y Edom devastaron el territorio moabita. Pero que estos se retiraron cuando Mesá, rey de Moab, sacrificó el primogénito del rey de Edom en las murallas de la capital de Moab. Lo sacrificó, lo pasó por el fuego hasta calcinarlo. Es por esta la razón que dice el texto que los de Edom se molestaron con los israelitas, porque fue Israel quien fue a proponerle unirse a él. Y dice que se volvieron a su tierra enojados.
Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios es justa. Es decir, que en estas historias podemos ver las sombras de las guerras que se han librado y se están librando entre los países del Oriente Medio. Todos estos pueblos del Oriente Medio son familias de una manera u otra. Estamos hablando de unas guerras en el sentido espiritual, religioso y moral principalmente, pero también se están peleando por heredad, por tierras. ¿Okay? No podemos analizarlo en el sentido político, ya que la política humana es algo que surge en las mentes de los hombres con un propósito influenciado por maquinaciones del enemigo. La política es un medio que Satanás usa para manejar y acondicionar las mentes de todas las poblaciones, con el propósito de que la humanidad desvíe la mirada de Cristo y la ponga en el hombre. Los castigos que la Biblia pronuncia contra estas naciones son castigos como consecuencias de su condición moral y espiritual, que dicho sea de paso, nos llevan también a una condición distorsionada en nuestras políticas. Damasco aquí es figura del poder religioso del Islam, la religión musulmana árabe más grande del mundo, la cual conquistó a Damasco en el siglo 7 después de Cristo. Gaza también es figura del poder religioso del Islam, ya que el 93% de la población de Palestina son musulmanes. Tanto Gaza como Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón forman esta coalición de 5 ciudades que componen a la tierra de los filisteos. Recordemos que los filisteos eran enemigos de Israel y siempre estaban en guerra contra Israel. El gigante Goliat es figura de este poder religioso de estas 5 ciudades, es decir, de las religiones que profesan en la actualidad. David venció a Goliat no con espada ni con jabalina, sino que él fue en el nombre de Jehová. Y aunque la Biblia registra que David usó 5 piedras, las cuales representan a las 5 ciudades, fue su confianza en Jehová que destruyó al gigante Goliat. Hay 5 grandes religiones en el mundo hoy: judaísmo, cristianismo, islam, budismo e hinduismo. Estas 5 grandes religiones son las que el emisario del diablo, la bestia, que sube del mar, está tratando de reunirlas y formar una coalición de estas 5 religiones y que lleguen a ser la Filistea de hoy. Llegar a ser la religión única que gobierne al mundo. Recordemos que Satanás es un imitador de Dios, pero un imitador fracasado, porque Dios lo venció en el Génesis ya. Ahora bien, estas profecías a estas naciones vecinas no las hemos visto cumplirse todavía en nuestros tiempos. Sin embargo, jóvenes, ya eso se cumplió en sus respectivos tiempos del Antiguo Testamento. El cumplimiento futuro registra la Biblia que será consumado en el juicio contra Babilonia, la madre de las rameras. Es decir, contra este sistema religioso, el cual la bestia que sube del mar a la cabeza habrá unido como un único poder religioso formado de todas las religiones del mundo, inclusive los pentecostales, bautistas, metodistas, entre otros. La madre de todas las religiones que el mundo ha seguido por medio de los engaños del dragón, los cuales han sido transmitidos primeramente por la bestia que sube del mar y por otras pequeñas bestias como Mahoma, Buda y las mentes filosóficas de los hombres. En resumida cuenta, todas estas ciudades de una manera u otra influenciaron en el comportamiento de la nación de Israel para desobedecer a los mandamientos de Dios y los llevaron a la idolatría. Es decir, que sus influencias y sus consejos los llevaron a rechazar el consejo de su Dios y Creador y recibir consejos para su perdición. Dios les había dicho antes de entrar a la tierra prometida que eliminaran todos los habitantes de Canaán. Pero ellos no hicieron caso. Y Dios le dijo
que a los que ellos habían perdonado, que le habían dejado con vida, estos iban a ser aguijones para el pueblo. Y hoy día podemos ver en estas historias las sombras de nuestras historias, jóvenes. El mundo de hoy es la realidad de estas historias del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a dar por terminada esta cuarta parte del estudio del profeta Amós. Como se habrán dado cuenta, en esta parte incluí algo que había dejado al descubierto en las primeras o en las partes anteriores, perdón. Pero todo esto lo hice con el propósito de beneficiar a la iglesia para que puedan crecer en el estudio de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor exige investigación, exégesis profunda, consultar otros libros de la Biblia, las historias, ya que entre los profetas muchas profecías se complementan unas con otras. En la Biblia no existe ningún libro de profecías que no esté relacionado con otros libros. Todos de alguna manera u otra se complementan entre sí. Lo que Amós nos dice acerca de las tribus del norte, Oseas lo dice, por poner un ejemplo. Por tanto, si queremos entender las profecías bíblicas, debemos de analizarlas a la luz de todos los libros de la Biblia. Al profeta Amós no podemos estudiarlo solo. Debemos de complementarlo con los demás libros de profecía para que podamos tener una correcta conclusión de la historia y entendimiento de la profecía. De igual manera, debemos de entender que las historias de Israel y de Judá son sombras, figuras o tipos de las historias que estamos viviendo en el mundo y la iglesia respectivamente. Si usted no analiza la Biblia bajo esta perspectiva, usted nunca podrá tener una buena comprensión de la historia de la redención de la humanidad y de la salvación de la iglesia. Es necesario que la iglesia entienda la diferencia entre la redención del ser humano para justificación de vida, como dice Pablo en Romanos, y la redención del ser humano para justificación de salvación para vida eterna. Son dos cosas muy diferentes. Le invito a no perderse la próxima parte de este estudio donde vamos a analizar los castigos a Israel y los castigos a Judá. Y como bono, vamos a hablar acerca de las dos justificaciones. No se lo puede perder. Si usted ha sido edificado y bendecido con este estudio de hoy, entonces usted debe de compartirlo con sus amigos, hermanos y familiares. La iglesia está a punto de ser arrebatada a las nubes. Y si usted no se encuentra preparado para este evento, entonces usted también beberá de la copa de la ira del Cordero por desobediente al mensaje del Evangelio. Dios, por medio de su Evangelio, ofrece a toda la humanidad un plan de salvación. Y ese plan de salvación es para que usted se arrepienta de sus pecados, reciba el perdón de parte de Dios por sus desobediencias y proceda a reconciliarse con su Dios, nacer de nuevo, por medio de Jesucristo, como consecuencia de esa decisión. Dios le va a sentar en el trono de Jesucristo cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra. Esa es la heredad. Una oportunidad y un privilegio que nadie se la puede ofrecer. Nadie se la ofrece. Por lo contrario, si usted no acepta el mensaje de salvación que Dios le ofrece por medio del Evangelio, entonces usted va a tener que enfrentar un castigo severo hasta que usted recapacite, doble sus rodillas ante Dios y confiese que Jesús en realidad es el Señor de todo el universo. De todas maneras, lo va a tener que reconocer. Pero si usted coge la segunda opción, usted pierde la oportunidad de sentarse en el trono con Jesucristo. Yo invito a todo aquel que esté viendo este video que se arrepienta, busque del perdón de Dios por medio de Jesucristo y obtenga la vida eterna por medio del nuevo nacimiento. La decisión es suya, usted es responsable en decidir su futuro eterno.
o se arrepiente hoy y acepta el plan de salvación y reina con Cristo, o simplemente se va al castigo hasta que aprenda a reconocer el reinado de Cristo sobre todo el universo en un lugar que se llama infierno. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este estudio, use el enlace de WhatsApp y pregunte o comente. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nuevamente nos has permitido estar unos minutos con tu pueblo, con esta audiencia. Dios, bendice a esta audiencia en esta hermosa mañana. Dale la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento espiritual que tu pueblo necesita, Señor. Hazle entender, háblale al corazón, Señor. Hazle entender que tu venida está a la vuelta de la esquina. Y hay un plan de salvación que está a la disposición de todo ser humano. Toca el corazón de todos aquellos que todavía no han ido, no han decidido entrar en ese plan de salvación, para que puedan recibir esa promesa del reino de los cielos. Dios, muestra de tu verdad, muestra de, Señor, este misterio oculto en tu verdad a tu iglesia, para que tu iglesia recapacite, despierte, que tenga un despertar bíblico, Señor. Te ruego que tú nos continúes guiando, que tú, mi Dios, nos continúes usando para tu gloria, para tu honra, Señor. Y yo te ruego, Padre de la gloria, que este pueblo abra los ojos, Señor, alumbra los ojos del entendimiento de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que te doy gracias. Amén. Así que bueno, mis hermanos, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Hasta la próxima.